siempre es bueno grabar. Ahí estamos grabando y voy a compartir el tiro porque le hice como un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. De hecho, estaba trabajando en el PPT desde la mañana y tratando de seleccionar ejercicios de los que yo tengo, pero tengo varios ejercicios que son no muy complejos, pero tienen muchos gráficos. Entonces, no es que no los quiera complicar, tengo que cortarlos, tengo que sacarle una foto para poder meterlo al Google Forms, entonces me toma un poco más de tiempo. Pero sí estoy haciendo, de hecho, llevo algo más avanzado de la guía para poder tenerla, ojalá, para esta parte, porque después vamos a ver el ojo, y aunque el ojo se basa un poco entre el sistema nervioso y los receptores se basan un poco en lo que hemos visto del sistema nervioso, como que hasta aquí llega la parte en donde hablamos directamente de la neurona, donde hablamos directamente de un impulso. Después simplemente voy a presumir cuando le hable, por ejemplo, de que la luz golpea la retina y la retina genera el impulso a través de una longitud de onda específica que se percibe en el espectro electromagnético, en la luz, en resumidas cuentas, que es la que genera el impulso nervioso a través del nervio óptico, ¿ya? Entonces, cuando yo le esté hablando de impulso nervioso, ustedes tienen que pensar automáticamente en todo lo que vimos de impulso nervioso, de que se despolariza, se repolariza y se hiperpolariza, ¿ya? Entonces, la idea es que traten de repasar un poco lo que vimos, tanto en la clase pasada como lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, por eso le hice esta selección. Esto vimos en la clase pasada, vimos el potencial de reposo, vimos la neurona que ahí tiene su soma neuronal, sus dendritas, su axón, que es como este cable bien largo, y la parte final, que es donde se va a conectar con otra neurona, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? En el estado de reposo dijimos que hay canales de sodio y canales de potasio que se mantienen abiertos, pero son muy poquitos, y que el equilibrio se genera esencialmente por la acción de la bomba de sodio-potasio, que es la que está manteniendo la neurona en un estado en el que el potasio está dentro de la neurona, el sodio está fuera de la neurona, pero el interior de la neurona es más negativo, ¿ya? Pues debido a que ahí existe cloro y ciertos aniones proteicos. Hay ciertas proteínas que están disueltas y que generan una carga eléctrica más negativa y que el potasio no puede contrarrestar, ¿ya? Y la parte externa dijimos que era absolutamente positiva, ¿ya? Entonces siempre pensemos en que en el estado normal la neurona es negativa, no por la acción del potasio, lógicamente, porque el potasio es positivo, sino que se debe esencialmente a que tenemos cloro y iones orgánicos o aniones orgánicos en el interior, y que esencialmente, como les dije, son proteínas, ¿ya? Este es el estado normal de la neurona. En este momento la neurona podría conducir un impulso nervioso. ¿Y de qué depende si es capaz de conducir el impulso nervioso? Muy sencillo, de los tipos de estímulo. Teníamos tres tipos de estímulo: el estímulo subumbral, el umbral, que es el más importante, y el supraumbral, ¿ya? El subumbral es un estímulo que no alcanza a llegar a la barrera umbral que está ahí prepicada. De hecho, esta es otra imagen a la que usamos en la clase pasada. Si el estímulo no alcanza a llegar al umbral, se devuelve ya al estado del potencial de reposo y no se conduce el impulso. Es muy débil, no vale la pena hacer todo un trabajo electroquímico, cambio electroquímico para un estímulo tan pequeño que posiblemente no sea grave, por ejemplo, ¿ya? Pero si el estímulo es capaz de pasar el umbral, y ahí teníamos el estímulo que pasa el umbral, lógicamente, se ejecuta el potencial de acción y nada lo va a detener. De ahí salía la ley del todo nada. Y lógicamente el estímulo supraumbral, perdón, es aquel que pasa eh, más allá del potencial de acción, o sea, perdón, del umbral, y ejecuta en cierta forma el potencial de acción. Ahora, en este caso, la imagen lo que está representando es un estímulo que es demasiado persistente y que se conduce muchas veces, ¿ya? O muy rápido, también puede ser. Por ejemplo, un estímulo asociado al dolor. Cuando tienen un dolor de muelas, por ejemplo, y el dolor parece que se va amplificando, y ahí tienen un ejemplo de supraumbral. O una herida como tal, ¿ya? Si se hacen un corte, posiblemente en el momento, o cuando se golpean, y este es el mejor ejemplo, cuando se golpean el dedo chico del pie. No les duele el tiro, ¿ya? Les empieza a doler después. Y cuando empieza a doler y ustedes saben que les va a doler, duele mucho más, ¿ya? Ese sería un estímulo supraumbral, ¿ya? Porque es muy intenso en este caso. Hay que considerar entonces que si se pasa el umbral, se abren todos los canales de sodio y la neurona se despolariza, que esencialmente es lo que dice. Aquí no se abrieron todos los canales de sodio en el estímulo subumbral, ¿ya?
se abrieron solo los canales que están siempre abiertos. Entonces, por eso es que no entró masivamente sodio y no se generó la despolarización. ¿Ya? Recordemos aquí también que aquí aparecen otras letras, pero es técnicamente lo mismo, donde A es la despolarización, se lo debemos esencialmente al canal de sodio, B es la repolarización, donde se cierran los canales de sodio y se empiezan a abrir los de potasio, el potasio sale de la célula y como la célula pierde el único ion positivo que tenía, lógicamente empieza a ser negativa, negativa, negativa y lamentablemente se le pasa un poquito esto y ahí es donde actúa la bomba de sodio-potasio para normalizar los iones y volver al potencial de reposo normal. Y yo aquí, después de esto, podría conducir otro impulso después. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo conducir un impulso nervioso o amplificar el impulso cuando va en una de estas etapas. O sea, si vamos bajando, yo no puedo volver a subir. No, se va a terminar el impulso, se va a normalizar la neurona y una vez que termine este leve, pequeño periodo de reposo, por así decirlo, de descanso, la neurona repite el proceso. ¿Ya? Por lo tanto, esto no es, no puedo cambiarlo, siempre va a ser así. Por lo tanto, ahí tenemos en cierta forma algo fácil, por así decirlo, para poder aprender. Viene el potencial de reposo, la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. Siempre de esa forma, siempre es en esa secuencia. Nunca voy a salir de esa secuencia. Nunca voy a despolarizar y voy a volver a despolarizar. No. No voy a repolarizar y voy a despolarizar al tiro. Tampoco. Siempre es secuencial. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la fase de despolarización. Se abren los canales de sodio, todos de un viaje, siempre y cuando el estímulo haya sido lo suficientemente fuerte para pasar esta barrera, que es el umbral. En la repolarización se cierran, lógicamente, los de sodio para que no siga volviendo, o sea, para que no se vuelva más positiva. Se cierran los de sodio y se abren los de potasio, ingresa potasio a la célula, y lógicamente en la hiperpolarización el sodio se volvió más negativa de lo normal y la bomba normaliza esto volviendo a la etapa del potencial de reposo. Ojo aquí, potencial de reposo o fase de polarización es lo mismo. No confundir polarización con despolarización, ¿ya? Espérenme un ratito, que me están escribiendo acá y parece que es urgente. Dicen que es urgente. Ya, perfecto. Ahí estamos. Hasta aquí. Esto lo vimos en la clase pasada. Esencialmente esto es todo lo que hemos visto en la clase pasada. Y aparte de eso vimos dos cositas adicionales. Dijimos que el impulso nervioso o el potencial de acción siempre va en un único sentido. Por lo tanto, si yo tuviera que dibujar aquí, por ejemplo, cuál es la dirección del impulso nervioso, esto va siempre hacia allá. No puede devolverse, de este punto no puede salir en dos direcciones, falso, siempre en un único sentido. Ya aquí yo lo estoy simbolizando hacia allá. Aparte de eso, una vez que se activa el umbral, ya, lógicamente, una vez que se activa, nada detiene el impulso, si se supera, perdón, el estímulo umbral, y podría darse el hecho de que sea saltatoria o continua, y eso lo vamos a ver ahora porque parece que ahí quizás podamos tener alguna duda, porque no lo vimos completo. Ahí me está escribiendo el Vicente, y ahora sí. Ya. Déjenme cerrar esto. Vamos entonces a la última parte. Y esto lo vimos medio apurado, por eso quiero tratar de repetirlo. ¿Qué factores afectan la velocidad del impulso nervioso? Ya tenemos tres factores que lo afectan a favor. Eso quiere decir que más rápido o a mayor velocidad, o voy a tener mayor velocidad si tengo más temperatura, si tengo un diámetro del canal axónico más grande, o si tengo más vainas de mielina presente en el canal axón. Cualquiera de esas variables lo afecta positivamente, ¿ya? La velocidad del impulso. Por lo tanto, sus gráficos, y creo que algo les dije en la clase pasada con respecto a eso, es que si se llegan o les llegan a graficar esto, todos los gráficos, nada que ver, era para el otro lado la flecha, todos los gráficos forzosamente van a tener que ser como se los voy a dibujar aquí. Claro, pueden tener pequeñas variantes, pero la esencia del gráfico es que sea directamente proporcional. ¿Ya? Todos son directamente proporcionales, más o menos de esa forma pueden ser el gráfico.
Puede que sea logarítmico y tenga una guatita, por ejemplo, o exponencial y la guatita sea de otra forma. Pero de una u otra forma van a tener a más temperatura, más impulso nervioso, mayor velocidad. Más grande el diámetro del axón, más rápido va a viajar el impulso nervioso. Más mielina, más velocidad del impulso nervioso. Todos son proporcionales de forma positiva. ¿Ya? Le hago mención a eso porque he visto muchos ejercicios que consideran estas variables, ¿ya? Para que lo consideren. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo del diámetro del axón, más grande el diámetro del axón. ¿Por qué viaja más rápido? Porque lógicamente tengo un canal, un tubo más grande. Y si tengo más grande, más flujo se mueve a través de ese axón. ¿Ya? Es muy sencillo. En el caso, por ejemplo, que tenga más vaina de mielina, bueno, la temperatura es porque sensibiliza a la neurona, nada más que eso. El mejor ejemplo con la temperatura es, creo que se los di la clase pasada, cuando se queman. Si se queman, si se dan cuenta, esa zona quedó muy sensible ahora. Ya, es por eso. Porque la neurona quedó hiperexcitada en base a la temperatura. ¿Ya? Y este quizá es el que quedó menos claro con respecto a la semana pasada, porque no había caso, no pillé una imagen decente y esta es lo más decente que encontré. ¿Ya? Quiere decir que si hay vaina de mielina, la conducción del impulso se puede realizar tanto por el canal axónico, y se lo voy a dibujar aquí. Permiso, ahí sí. Puede viajar por acá, por donde estoy colocando la flechita, o por donde va ahí la flechita azul que ya estaba puesta antes. Ya puede viajar directamente por el canal axónico, o en su defecto puede ir saltando, y puede ir saltando entre los siguientes puntos que le voy a poner aquí, y se los voy a dejar más o menos demarcados con... Si yo tengo un canal axónico que tiene vaina de mielina, la conducción, y ahí se lo marqué con un óvalo café, puede pasar de ese punto sin pasar por el canal a este otro punto, en donde hay un pequeño espacio entre mielinas. Entonces el impulso va saltando de espacio entre espacio, ¿ya? Y podría saltar al siguiente espacio acá también. Entonces hace que el impulso sea más rápido, porque entre caminar y saltar en una única dirección, lógicamente viajar saltando va a ser más rápido, ¿ya? Esos espacios en donde no hay vaina de mielina en ciertas neuronas, no en todas, particularmente en las neuronas del sistema nervioso periférico, ese espacio se llama nódulo de Ranvier, y de hecho ahí está, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer que el impulso viaje por el axón, si no hay mielina, o está totalmente cubierta de mielina la neurona, o en su defecto puedo ir saltando entre estos vacíos, entre nódulos. Y cuando voy saltando entre nódulos, voy a tratar de dibujarlo y que quede lo más decente posible, voy a ir saltando entre este punto, a este punto, a este punto, a este punto, y así mientras hayan nódulos, ¿ya? Entonces, al ir saltando, voy a ir haciéndolo más rápido. Y esa es la característica de la mielina. Si hay mielina, voy a ir viajando entre nódulos, entre espacios, ¿ya? Y por ende voy a viajar un poquito más rápido. Eso vimos en la clase pasada, ¿ya? ¿Alguna pregunta con lo que vimos en la clase pasada? Preferí tomarme un par de minutos para que quede bien clarito lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta? ¿Todas? Vicente, yo sé que entraste un poquito más tarde, pero te estoy grabando la clase, así que Profe, no te preocupes. Dime. ¿podría explicar el diámetro del axón de nuevo? Volvemos al diámetro del axón, ni un problema. Por A ver, les favor. coloco un ejemplo. Piensen que este diámetro, piensen que el canal axónico es como un tubo, ¿ya? Por donde se va a mover agua. Entonces, el agua va a moverse un poquito más rápido, no consideren la presión, porque aquí yo no tengo presión. Se va a mover más rápido, lógicamente, o va a llevar más agua si el tubo es más grande. Entonces, como el canal axónico se comporta muy similar a un tubo, mientras más grande el canal axónico, más iones de sodio entran. Como entran más iones de sodio, la neurona se despolariza más rápido y alcanza, lógicamente, la despolarización y por ende todo lo que le sigue después, repolarización e hiperpolarización, de forma más rápida. Por lo tanto, a más grande la neurona, más sodio entra, más potasio sale y más rápido se repolariza de nuevo la neurona con la bomba de sodio-potasio. Entonces, el impulso hace las mismas etapas en un periodo de tiempo más corto y por ende la velocidad aumenta, ¿ya? Recuerden que la velocidad en sí
ya es un vector en función de la distancia y el tiempo, y ahí me metí medio físico por mis cosas, ¿ya? Pero es cierto, po, la velocidad depende de la distancia y el tiempo, ¿ya? Entonces, menos tiempo porque recorro la misma distancia, por así decirlo, ¿ya? Por ende, el diámetro del axón, a más grande, a más ancho el canal axónico, más sodio va a entrar, más potasio va a salir y más bombas de sodio-potasio puede tener actuando en un periodo de tiempo más corto. Por eso, mientras más grande el diámetro del axón, más rápido va a viajar el impulso nervioso. No sé si te quedó claro, Giselle. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Sí? Ya, vamos entonces a lo de hoy día. Lo de hoy día es poquito, pero no es simple, ¿ya? Por eso preferí tirarlo para una sola clase. Determinar la estructura y fisiología de la sinapsis. La sinapsis se define como la comunicación entre las células. Y lo vamos a ver con una imagen que muy, pero muy clara, ¿ya? Y lógicamente tratar de entender que la sinapsis es lo que realizan las neuronas para poder comunicarse. Yo no tengo una única neurona sola en mi organismo. Cuando, por ejemplo, dicen, es que me queda una pura neurona, falso, ¿ya? Yo voy a tener forzosamente una red enorme de neuronas, ¿ya? De hecho, la inteligencia, en cierta forma, se mide por la cantidad de sinapsis que ocurren en el encéfalo. Mientras más sinapsis y más rápidas sean estas, más inteligente voy a ser porque voy a acceder a la información de una forma más rápida, ¿ya? Es como que es como que la internet funcionara con un puro cable. Imagínense lo lento que funcionaría, imagínense si ese cable se corta, se caería toda la internet, pues, como BTR. Ya, ahora, en este caso, la internet, ¿cómo funciona? Como una red de sistemas que están todos conectados por enésimos cables. Si hubiera muchos más cables conectados, más rápido viajaría. Y ahí se le solucionarían los problemas a BTR, y no es mentira, ¿ya? Por lo tanto, a más neuronas, perdón, no más neuronas, a más sinapsis y más rápida la comunicación entre ellas, en cierta forma, más rápido voy a sentir los estímulos, más rápido voy a procesar la información y más rápido voy a ejecutar las respuestas, ¿ya? Vamos entonces con la sinapsis. ¿Cómo se define la sinapsis? Muy sencillo, la sinapsis nerviosa es la comunicación entre dos o más neuronas. Y esta es la idea del sistema nervioso. Por lo tanto, es el mecanismo de acción del sistema nervioso, la sinapsis, ¿ya? Repito ahí entonces, es la comunicación entre dos o más neuronas. ¿Qué tipo de sinapsis tenemos? Y esta es la idea. Así funciona el sistema. Eso quiere decir que hay una colita de una célula, de una neurona, que se conecta con otra. Y se puede conectar de distintas formas, ¿ya? Se puede conectar entre los bracitos de la neurona, ahí, entre dendritas, ¿ya? Y cuando la comunicación se realiza entre dendritas, se llama axodendrítica. Puede ser axosomática. ¿Y cuál es la diferencia? Miren aquí. La diferencia está en que yo no estoy comunicando las células a través de sus bracitos, a través de estas como raíces que tiene la neurona, sino que hay una raíz que se conecta directamente al cuerpo, a la cabecita de la neurona. Ahí está la diferencia entre la axosomática y la axodendrítica. La axosomática es cuando se conecta un axón, por eso axo, directamente con el cuerpo de la neurona, ¿ya? Y esto es normalmente se dan en el sistema nervioso central, ¿ya? Las axodendríticas son más comunes en el sistema nervioso periférico, pero no son exclusivas, por lo tanto, ¿pueden encontrar axodendríticas en el central? Sí, poquito, pero lo van a encontrar. Lo mismo que las somáticas en el periférico, también la van a encontrar, ¿ya? Pero en menor cantidad. Y finalmente las axoaxónicas. Cuénteme. ¿Qué pregunta con respecto a esa diferencia que mencionó nos podrían hacer? Pregunta, Como dijo que habían en el... ¿ya? No es una pregunta, fisiológica, no es una pregunta de función. Técnicamente, la dendrítica, la somática y la axónica funcionan de la misma forma. La única ventaja que le confiere es, por ejemplo, que la dendrítica es más común entre receptores y médula. Nada más que eso. Entre los receptores, un pinchazo, por ejemplo, se conduce porque un canal axónico se conectó con otro canal axónico a través de sus dendritas. Pero no es difícil que les pregunten, por ejemplo, cuál es mejor, cuál es más rápida.
no, porque no es ninguna ni mejor ni más rápida. Son diferencias morfológicas nomás, ¿ya? No sé si te quedó más o menos claro. No, sí, es que pregunté porque de repente podían hacer como una pregunta que nos lleve al error. Claro, claro, aquí lo único, una parte súper memoriana, lo único que tienen que recordar es que axón con dendritas, axón, o sea, en resumidas cuentas, las partes finales de las neuronas se llama axodendrítica. Axosomática es porque es entre el axón y el soma de la neurona, el cuerpo, ya soma o cuerpo, que es lo mismo. Y axón con axón, y aquí se puede dar. De hecho, esta es muy común que se dé en el sistema nervioso central, ¿ya? O es más común en el central que en el periférico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso central tengo las neuronas muy juntas. Entonces, como están tan juntas, a veces toca un canal axónico con otro. ¿Ya? No sé si le ha pasado que a veces, no sé, pues tienen un pequeño raspón o una pequeña herida y cuando la están limpiando, como que sienten un cosquilleo o un ardor, pero más abajo o en otra parte del cuerpo. Y ahí eso pasa porque las neuronas se chocan a veces entre sí pues, y desvían el impulso hacia otro lado. ¿Ya? O es la típica de los perros, ya es el mejor ejemplo, el de los perros, cuando le hacen cariño en la guata y empieza a mover la pata. ¿Ya? Y es porque lógicamente las neuronas en cierta forma están tan juntas o están en algún lugar específico, están tan juntas que desvían un poco la información hacia otro sector. Y como el estímulo era lo suficientemente fuerte, siguió conduciendo el impulso, pero hacia otro sector. ¿Ya? Ahí tienen entonces dos neuronas y la base de la sinapsis se basa siempre en dos neuronas. ¿Ya? La neurona inicial, que generó, que conduce el impulso nervioso, y la neurona que lo recibe. ¿Ya? La neurona que lleva el impulso nervioso, ya sea porque lo ha generado o porque se lo entregaron inicialmente, es la neurona presináptica, ¿ya? Previo a la sinapsis, porque es la que genera la sinapsis inicial. ¿Ya? Y la neurona que recibe, en cierta forma, el impulso es la neurona postsináptica o la neurona receptora. ¿Ya? Y ahí se basa un poco en el lenguaje, pues en estas definiciones que tiene el lenguaje y la comunicación entre un emisor y un receptor. Por ejemplo, yo podría ser una neurona presináptica si hago la analogía, porque yo soy el emisor de un mensaje, ¿ya? Siendo el mensaje el impulso nervioso. Y ustedes son los receptores o las neuronas postsinápticas porque yo estoy comunicando este impulso nervioso, estoy comunicando este mensaje hacia ustedes y ustedes lo están recibiendo, lo están escuchando. ¿Ya? Por lo tanto, podría hacer esa comparación. Y ojo ahí, porque esa comparación me acuerdo que la vi, no me acuerdo si fue el 2010 o el 2011 en una prueba. ¿Ya? Les comparaban el lenguaje biológico, el lenguaje del sistema nervioso, con el lenguaje del castellano, por ejemplo, o del lenguaje de comunicación. ¿Ya? Y le hacían ese juego, donde la neurona presináptica es el emisor, donde el impulso nervioso es el mensaje, y la célula postsináptica es el receptor. Por eso me copié esta imagen, porque estaba muy buena precisamente para hacer esa analogía. ¿Ya? Y ahí se pueden ver que la sinapsis ocurre, en este caso, entre terminales o botones sinápticos, terminales axónicos. ¿Ya? En este caso, la figura de acá arriba sería una axodendrítica, ¿ya? Una sinapsis axodendrítica, porque si se dan cuenta, es entre botoncitos. ¿Ya? Si esto se hubiera conectado hacia el cuerpo de la neurona donde está el núcleo, hubiera sido axosomático. Y si se conduce, y si esto se hubiera conectado, perdón, en esta parte, que es el canal axónico, hubiera sido axoaxónica. Y la pregunta, como les decía la Giselle, no es más compleja que saber dónde ocurre. ¿Ya? Ninguna es más rápida, ninguna es mejor, ninguna se acelera. No, ¿ya? No va por ese lado posiblemente la pregunta. Hasta aquí, sinapsis. ¿Alguna pregunta? Tiene que quedar clarísima esta primera parte, de entre presináptico, postsináptico, y miren cómo se van conduciendo los impulsos. ¿Ya? Siempre en una sola dirección. No se devuelven los impulsos de aquí, siempre van en un único sentido. De hecho, si se dan cuenta, en la axoaxónica, pese a que el impulso llega a mitad del axón, no despolariza hacia el soma neuronal, sino que lo despolariza hacia el resto del canal axónico a donde llega. ¿Ya? Lo mismo cuando es axosomática. Cuando es axosomática, el impulso llega al cuerpo de la neurona y se conduce hacia el axón, no hacia las ramas que tenga en otro sentido.
¿ya? Y es la importancia, vuelvo a repetir, del impulso, que es unidireccional, siempre va en un único sentido. Si yo me pincho el dedo, recibo ese estímulo porque hay un receptor que percibió el pinchazo y lo comunicó a mi encéfalo. Ahí mi encéfalo verá qué es lo que hace, pues si sigue pinchando o retira el dedo, ¿ya? Ya, vamos entonces a la siguiente, y aquí tiene que quedar clarísimo esto. Existen dos sinapsis. La sinapsis química, que es la más bonita de todas, la más entretenida, pero es la más difícil, lamentablemente. Y la sinapsis eléctrica, ¿ya? Y la sinapsis eléctrica es la más fácil, voy a adelantarme un poco para que la puedan ver, ahí sí, ¿ya? A ver, vamos a partir con la fácil, la fome pero fácil, la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, piensen que esto que está aquí, de hecho lo voy a marcar por un pequeño instante. Esto que está aquí y esto que está acá abajo, ¿ya? Son las puntitas de las neuronas, son las terminales de las neuronas, solamente que yo lo he agrandado como por 10, como por 20, ¿ya? Voy a volver para atrás. Imagínense que esta figura completa que le estoy encerrando acá, que adentro tiene dos cuadrados, ¿ya? Dos rectángulos, no dos cuadrados, voy a volver para atrás, es esto. Eso que está ahí, ese cuadrito minúsculo que está ahí, ese son esos botones que acabamos de ver, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tomar ese cuadrito que dice sinapsis ahí, voy a tomar ese cuadrito y lo voy a agrandar, ¿ya? Y cuando lo agrande, voy a tener dos opciones, dos tipos de sinapsis. Una puede ser química, que como les digo, es muy entrete, por cierto, pero lamentablemente es la más difícil. Y la fome, pero la fácil, que es la eléctrica, ¿ya? Sinapsis química y sinapsis eléctrica. Ahora, la sinapsis eléctrica, y aquí voy a tratar de marcar un poco esto, para que quede claro. Vamos a entender ciertas cosas básicas primero que nada. Vamos a suponer que este botón de acá, ese dedito que se tocaba con otro ahí en la figura que vimos, y este que está acá, que también se está conectando uno con otro, para que quede claro, ese es la neurona presináptica. Es el botón de la neurona presináptica, ¿ya? Yo le voy a colocar presináptica. Y el otro, que es donde se está enviando el mensaje, quien está recibiendo el mensaje, es la neurona postsináptica, ¿ya? Teniendo claro eso, teniendo claro esa como idea morfológica, y acá lo mismo, ¿eh? De hecho ahí dice terminal presináptico, terminal postsináptico, lo mismo, tiene que quedar claro por lo menos en esta primera parte de la explicación. Ya da lo mismo si es sinapsis química o sinapsis eléctrica. Los impulsos se van a conducir forzosamente de una presináptica a una postsináptica. Ya siempre va a ser así. Ya, pues, entonces vamos a partir con la fome. La sinapsis eléctrica, más o menos, o sea, del total, del 100% de las sinapsis del cuerpo, la sinapsis eléctrica corresponde como al 10% nomás, ¿ya? Por lo tanto, son muy pocas las sinapsis eléctricas que se ejecutan en nuestro organismo, a diferencia de las sinapsis químicas, que es el otro resto. O sea, la gran mayoría de las sinapsis que hay en nuestro organismo son sinapsis químicas, ¿ya? Para que no se les olvide. Por lo tanto, la eléctrica, que es mucho más fácil, ¿ya? Y que es mucho más fome, por así decirlo, es la que en menos cantidad ocurre. ¿Y por qué es tan fome, les digo yo? Porque la sinapsis eléctrica ocurre por continuidad. Es muy sencillo. Una neurona se toca físicamente con la otra a través de sus botoncitos, ¿ya? Se tocan, como estoy tocando los dedos, imagínense que esta es la presináptica, la neurona, y esta es la neurona postsináptica, se tocan una con otra, ¿ya? Para conducir el impulso nervioso. De hecho, se tocan en cierta forma o se enchufan una con otra a través de eso que se llama canal gap, ¿ya? O gap junction, como le dicen los gringos, ¿ya? Ahí no da lo mismo si es canal gap, nomás unión gap, estamos en Chile. Que es una proteína de membrana que lo que hace es, literalmente, enchufar una neurona con otra, ¿ya? De hecho, ustedes, no sé si nunca han pensado por qué la piel mantiene su cohesión, siendo que son células animales que no tienen una coraza que los proteja, con una pared celular que los proteja, ¿ya? Porque hay unas uniones que se llaman desmosomas o uniones intercelulares que hacen que las neuronas que hacen que las células de la piel se conecten unas con otras, ¿ya? En la neurona o el tejido nervioso se mantiene cohesionado
por una proteína muy particular, muy específica, que no es la misma de la piel, ¿ya? Que se llama unión GAP. ¿Y por qué es tan específica? Porque es exactamente igual a un tubo. Imagínense el tubo del papel confort, para que sea más sencillo. Entonces, una neurona se conecta con otra a través de su botoncito por estos tubos, por estos mini tubos entre una y otra. Entonces, el impulso nervioso pasa a través del tubo, ¿ya? Como una extensión de la neurona presináptica hacia la postsináptica. Asócienlo de esta forma, yo me lo aprendí así, de esta manera. Una neurona se enchufa con otra. Ya, lo mismo en la casa. Si yo no tengo el computador o la tele o el celular enchufado al enchufe de corriente, a la toma corriente, no se va a cargar nunca, no se va a encender nunca. Aquí es lo mismo. Si yo no tengo un enchufe conectado con la toma corriente físicamente haciendo contacto, la electricidad no pasa. Aquí es exactamente lo mismo. Si una neurona no se toca físicamente con otra, no hay conducción eléctrica del impulso nervioso. Y por eso son tan pocas las sinapsis eléctricas, porque forzosamente una neurona tiene que estar conectada con otra. Entonces vamos a anotar aquí las características mínimas o básicas que tiene la neurona, perdón, que tiene la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, lo primero que nada, voy a cerrar esta cuestión porque lo único que hace es molestarme. Ahí sí, ya. Primero que nada, la sinapsis eléctrica necesita, ¿sí? Necesita contacto entre terminales o botones sinápticos. Vamos a usar el término botón sináptico. Botones sinápticos. Si no está conectada físicamente una neurona con otra, no tenemos sinapsis eléctrica. Ahora, son pocas las sinapsis eléctricas en el cuerpo, ¿ya? Son súper pocas y normalmente ocurren todas en el sistema nervioso central, normalmente. Y la segunda característica de la sinapsis eléctrica es que no es modificable. No es modificable. Por lo tanto, el impulso nervioso se despolariza en la presináptica con la misma intensidad como se despolarizará en la neurona postsináptica, ¿ya? Y principalmente, eso me faltaba, la sinapsis eléctrica en la sinapsis, principalmente digo, no quiere decir que sea de una forma exclusiva, ¿ya? Aquí ver. Estoy haciendo pura LCD. Ahí sí. Tenéis que borrar. Ahí sí ustedes ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Sí, que a mí se me bloqueó completamente la pantalla, tuve que volver para atrás. Entonces voy a volver para atrás y voy a hacer las anotaciones respectivas. Ya, entonces les dije que la sinapsis eléctrica forzosamente tiene que estar en continuidad de membrana, tiene que ser continua un botón sináptico con otro. Necesita, o eso es lo más fácil, necesita contacto físico, contacto entre botones sinápticos, tienen que estar unidos forzosamente, y aparte de eso, como les dije, no es modificable. Eso quiere decir que el impulso, si viaja con intensidad de 1, por darle un valor nomás, en la neurona presináptica, en la neurona postsináptica se recibe con la misma intensidad de 1, ¿ya? No hay una modificación. Y ustedes dicen, ¿y cómo se puede modificar? Una droga, por ejemplo. Una droga les puede modificar un impulso nervioso, les puede cortar el impulso, se los puede inhibir, como se los puede amplificar, ¿ya? Si es una droga inhibitoria, ustedes se duermen, ya, es porque le estás apagando gran parte de los impulsos nerviosos. Y si se los quieren amplificar, como por ejemplo una droga que los quiera mantener despiertos, como la cafeína, o una que es 100 veces más potente como la cocaína, y los va a mantener activos por un pequeño instante, lógicamente les va a modificar los impulsos, ¿ya? Y por eso es en la sinapsis entrete, es en la sinapsis química. Por eso yo le decía que la sinapsis eléctrica es fome. Claro, porque el impulso, se necesitan dos cosas. Se necesita que esté enchufada una neurona con otra, por estos enchufes que son la unión GAP, tienen que estar conectadas, entrelazadas una con otra, tocándose, por así decirlo, para poder conducir el impulso nervioso, y no es modificable. O sea, imagínense, si nuestro cuerpo funcionara como sinapsis, en un 100% con sinapsis eléctrica, ninguna droga nos afectaría.
ustedes dicen, pero impeque, pero tampoco nos afectarían nuestros propios neurotransmisores. No sentiríamos felicidad, no sentiríamos rabia, no sentiríamos odio, no sentiríamos ni una cuestión. Seríamos una medusa. De hecho, la medusa tiene pura sinapsis eléctrica. A ese nivel. ¿Ya? Por lo tanto, la sinapsis eléctrica, como les dije, es una sinapsis fome. ¿Por qué? Porque necesita tocar forzosamente una neurona con otra, y estamos en una etapa del mundo en donde nadie se quiere tocar con nadie, y aparte de eso no es modificable. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta la sinapsis eléctrica. Sinapsis eléctrica. ¿No? ¿Nada? Ya, vamos a la química entonces, puesta en la entrete. Vamos a dar la primera característica. Ahí la Giselle prendió su micrófono. Dime, Giselle. No, dije que no. No, ya, perfecto. Vamos a la sinapsis química entonces. ¿Por qué es tan entretenida? Porque es modificable. Lo primero que nada es completamente modificable. Yo la puedo amplificar. Mis neurotransmisores, por ejemplo, pueden sobreestimular un estímulo que yo estoy percibiendo. Por eso, por ejemplo, hay gente que se emociona tanto con una película y a otro le da lo mismo, porque su sistema nervioso está estimulando más de la cuenta ese centro nervioso que le está llenando de emociones, y el otro es prácticamente como una puerta porque no libera tantos neurotransmisores y no hay una sobreestimulación, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que nada, es modificable. ¿Cómo es modificable? Se puede modificar por medios naturales como por medios artificiales. Naturalmente, ya por los medios naturales, el primer medio natural que va a modificar la sinapsis química, son los neurotransmisores. Y los neurotransmisores son proteínas que fabrican las mismas neuronas y que las liberan en algún momento que se necesite liberar. ¿Ya? Naturales, entonces, de forma natural, se puede modificar naturalmente gracias a los neurotransmisores. Artificialmente, sí, pues se puede modificar artificialmente. Y cuando se modifican de forma artificial, adivinen quiénes son, pues, las drogas. Cualquier droga modifica el impulso nervioso, y lo modifica ya sea cortándolo, inhibiéndolo, como lo puede modificar a favor y aumentándolo, ¿ya? Por eso tenemos distintos efectos en la droga, y ahí tenemos, por ejemplo, los barbitúricos, tenemos los opiáceos, que tienen efectos contrarios uno con otro, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando veamos drogas, por si acaso, porque ahí hay preguntas también, ¿ya? Precisamente, ¿por qué? Porque le rematan dos pájaros de un tiro, o matan dos pájaros de un tiro, porque le están haciendo una pregunta de drogas, para ver si se conocen más o menos los efectos de las drogas, y le están preguntando sobre sinapsis, al tiro, ¿ya? Por lo tanto, sí, también tenemos una clase exclusiva de drogas, para ver cómo funcionan. Pero hay que tener claro esto primero, pues la química y la eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, la sinapsis modificable, la sinapsis química, vuelvo a repetir, se puede modificar de forma natural y de forma artificial. No necesita contacto físico. Eso quiere decir que aquí las neuronas tienen que tener una leve separación. De hecho, aquí se ve en la figura. Hay una neurona que no está tocando a la otra, ¿ya? ¿Por qué no la toca? Porque tiene que liberar una secreción, tiene que liberar este neurotransmisor a un espacio específico, ¿ya? Y en ese espacio es donde ocurre la magia, porque la otra neurona recibe esta señal química, este neurotransmisor, lo lee y dice, tengo que hacer esto, y genera la conducción del impulso, ¿ya? Es un poquito más lenta en todo caso, ¿eh? No necesita entonces, no necesita contacto físico, no necesitan estar unidos los botones sinápticos, ¿ya? Es un poquito, y eso se me escapó en la otra, qué bueno que me acordé, es levemente, porque estamos hablando, aquí estamos comparando, no sé, pues un Ferrari con un Lamborghini, pues son dos máquinas muy rápidas, una posiblemente sea más rápida que la otra, ¿ya? Aquí pasa eso, ¿ya? Es levemente más lenta, no es que sea lenta así, pero lenta como una tortuga, no, pero es un poquitito más lenta en comparación con la sinapsis eléctrica, que es más rápida. Tenéis que anotarlo aparte, ¿ya? Es más rápida comparativamente con la sinapsis química. Ya, ahora, ¿qué hay que tener claro en la sinapsis química? Primero que nada, en la sinapsis química, la neurona
recibe el impulso nervioso, o conduce, perdón, la neurona presináptica al impulso nervioso, lo lleva a través del axón hacia los botones sinápticos, hasta las colitas de las neuronas, las como ramitas que tiene la neurona. Y en esos botones existe esto que está acá, ¿ya? De hecho, ahí aparece la bomba de calcio. Y aquí es cuando empezamos a marcarle la existencia con las bombas, porque yo le hablé de la bomba de sodio-potasio, pero ahora le estoy metiendo otra bomba que es la bomba de calcio. Ahí está, perdón, el canal de calcio, perdón, no es bomba, el canal de calcio. ¿Ya? Cuando el impulso nervioso viene por la membrana plasmática, despolarizando a toda la neurona hasta el botón, la parte final, golpea en cierta forma esta onda eléctrica, piénsenlo de esa forma, golpea el canal de calcio y el calcio se empieza a meter al interior del botón sináptico de la neurona, ¿ya? Y cuando se mete masivamente, los neurotransmisores no les gusta el calcio. Entonces, cuando los neurotransmisores ven que está entrando calcio, los neurotransmisores arrancan de la neurona y salen a este espacio, que es el espacio intersináptico, ¿ya? El espacio que está aquí, entre medio de las dos neuronas, y se empiezan a liberar todos los neurotransmisores. ¿Qué pasa cuando se liberan los neurotransmisores? Los neurotransmisores que se liberan en este espacio, en la neurona postsináptica, empieza a interceptarlo, empieza a identificarlo y dice, me están enviando X cantidad de neurotransmisores. Voy a conducir el impulso, porque eso dice este neurotransmisor, porque tenemos dos tipos de neurotransmisores, ¿ya? Los que activan y los que inhiben, los que prenden y los que apagan, ¿ya? Y eso depende esencialmente de la neurona, ¿ya? Por lo tanto, cuando se libera un neurotransmisor, normalmente, y digo normalmente, no estoy diciendo que sea exclusivo, porque hay otros neurotransmisores, normalmente es la acetilcolina, normalmente. Hay muchos más, tengo la adrenalina, la serotonina, la noradrenalina, el ácido aminobutírico, etc. Pero normalmente, cuando la conducción quiere ser normal, por así decirlo, es la acetilcolina. Entonces se libera el neurotransmisor a este espacio, la neurona postsináptica ni tonta empieza como a captar los neurotransmisores, los coloca en estas proteínas, y cuando todas estas proteínas están llenitas con el neurotransmisor, ¡tum!, se genera el impulso nervioso en esta dirección. Vamos a anotarlo aquí, en esta dirección, ¿ya? Se continúa el impulso, ahí mejor ahí sí, el impulso nervioso en la dirección de la neurona postsináptica. Hay que entender que el impulso nervioso venía de esta dirección, ¿ya? Y lógicamente ahí es donde se ocurre la secreción. Esto es un acto de secreción. Se secretan los neurotransmisores al espacio entre neuronas o entre botones, que es como lo mismo, ¿ya? Hasta ahí. Consultas. Mírenlo bien, a ver qué nos entiende. Traté de buscar la imagen lo más simple posible. Si se dan cuenta, aquí hay como una serpiente aquí enredada. De hecho, ese se llama receptor serpiente, ¿ya? Y otros receptores que son proteínas de membrana, nótese, son proteínas de membrana que reciben los neurotransmisores y como que lo entienden. Entonces, cuando ellos toman el neurotransmisor, para la proteína, ya para la proteína de membrana, indica abrir canales de sodio, ya, que se abre el sodio, y empieza a ejecutarse la despolarización, ¿ya? Despolarización, y acuerden que siempre sigue esa secuencia, se despolariza, se repolariza, se hiperpolariza, y vuelve al estado normal, ¿ya? Siempre va a ser de esa manera. Ya, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿O quedó todo claro? ¿Qué hora es? ¡Oh! Pasa volando la hora cuando uno se entretiene, ¿eh? Ese es el problema, si la sinapsis química es muy entretenida. ¿No? ¿Nada? Ya, ahora podría ser, ya, que el neurotransmisor que se secrete sea un neurotransmisor excitatorio, ¿ya? Y genere una conducción de impulso, entre comillas, normal, ¿ya? Podría ser que sea un neurotransmisor inhibitorio, que apague el sistema y que haga que el impulso nervioso viaje retardadamente o con menos fuerza, ¿ya? Por ende, y aquí es donde viene lo complejo de la sinapsis química, existen dos sinapsis químicas. La sinapsis química excitatoria y la sinapsis química inhibitoria, ¿ya? Que generan potenciales postsinápticos, o sea, después de la neurona postsináptica,
de dos tipos, pues, el excitatorio, ya que conduce el impulso nervioso, entre comillas, de forma normal, y el inhibitorio, que lo hace pues, de forma un poco más retardada, como que lo frena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo común. Una droga inhibitoria, como por ejemplo el opiáceo, o el opio, ya, un mejor ejemplo, el opio. Con el opio se hacen anestésicos, ¿ya? Hay componentes como la benzodiazepina y toda esta familia del diazepam, ¿ya? Si yo tomo un diazepam, ¿ya? O una benzodiazepina, o como antiguamente, como que se fumaban, por así decirlo, el opio, ¿ya? Lo que hace el opio es apagar mi sistema. Ahora, si se me pasa la mano, se va a apagar y no va a volver a encenderse, ¿ya? Por lo tanto, el opio lo que hacía es bloquear la acción de los neurotransmisores. Por lo tanto, cuando el opio se colocaba en este espacio, vamos a tratar de marcarlo, cuando el opio se ubicaba en este espacio, generaba literalmente un muro en el que los neurotransmisores, por más que se secreten desde la neurona presináptica o el botón presináptico hacia la postsináptica, como estaba bloqueada por la acción del diazepam, la benzodiazepina o el opio, no podía recibir el neurotransmisor de la otra neurona, y como no lo recibe, no conduce el impulso. Por eso yo me duermo, ¿ya? Por eso yo me apago, en resumidas cuentas, por la acción de una droga inhibitoria. A diferencia, y ahí viene el caso de la cocaína, por ejemplo, ¿por qué enciende a las personas la cocaína y quedan como vueltos locos por un pequeño momento? Porque lo que hace es favorecer la liberación del neurotransmisor. Entonces, de un golpe así muy abrupto, se liberan todos los neurotransmisores excitatorios, pasan de un golpe, un paraguaso, por así decirlo, hacia la otra neurona postsináptica y se amplifica el efecto, ¿ya? Se aumenta el efecto de conducción del impulso. Por lo tanto, ahí tienen más o menos los dos juegos que hace una droga inhibitoria o excitatoria. Lo vamos a ver después un poco más detalladamente, porque hay muchas preguntas que han salido de eso, ¿ya? Voy a borrar esta parte y vamos a pasar a ver los dos tipos de sinapsis química. Vuelvo a repetir, la química es la que se divide. La eléctrica no, porque la eléctrica es pasar de un enchufe a otro. Ya no tiene más ciencia que eso. Ahí sí. Tenemos entonces sinapsis excitatoria, que es la sinapsis que a mí me enciende, por así decirlo, y la inhibitoria, que es la que me duerme, ¿ya? Por lo tanto, ahí está. Cuando yo estoy dormido, hay una sucesión de neurotransmisores que se liberan para tratar de bloquear la acción de mi consciente, ¿ya? Y en la excitatoria, esa acción se rompe porque se liberan los neurotransmisores que a mí me van a prender, ¿ya? Ya, pues, en la sinapsis excitatoria entonces, el impulso nervioso, miren aquí, esta es la neurona presináptica, perdón, y esto que está acá es la neurona postsináptica, de hecho ahí algo lo dice borrosamente. El impulso nervioso llega al botón, abre los canales de calcio, el calcio entra, como a los neurotransmisores no les gusta el calcio, empiezan progresivamente a salir, y el neurotransmisor, y aquí está la sinapsis excitatoria, el neurotransmisor se acopla a los canales, ¿ya? Todos estos botoncitos se empiezan a enchufar en estas proteínas de membrana que están acá, y cuando hay suficientes, se conduce el impulso nervioso en la misma dirección que venía desde arriba, en la misma dirección que venía en la sinapsis excitatoria, ¿ya? Por lo tanto, esto es el estado, por así decirlo, normal, ¿ya? Hay ciertos neurotransmisores que hacen que esto sea más rápido, ¿ya? Por ejemplo, la adrenalina. Como les dije recién, nosotros normalmente trabajamos con acetilcolina, ya que el neurotransmisor, por así decirlo, de excelencia en la sinapsis excitatoria. No es único, pero es como el del 80, 70, 80% de la sinapsis excitatoria, ¿ya? Cuando se libera acetilcolina, aquí, mi otra neurona recibe la acetilcolina, la toma, la lee y dice, ah, sinapsis excitatoria, ya, que se despolarice la neurona entonces, y continúa la conducción del impulso normal. Pero, por ejemplo, la adrenalina hace que estos botoncitos se prendan más rápido. Por eso la adrenalina tiene la misma función que la acetilcolina, que el otro neurotransmisor, pero lo hace de una manera más rápida. Por lo tanto, la neurona se sobreestimula y se sobreexcita más rápido. Por eso las personas que tienen falla al corazón, o que en el peor de los casos se les paraliza el corazón, directamente despejan aquí la zona del pecho, el pectoral,
buscan más o menos el centro y le inyectan al corazón una inyección que va directamente al músculo cardíaco, o sea, directamente al corazón, que sea de adrenalina. ¿Ya? En algunos, por ejemplo, los que les gustan las series, estas series gringas, que, como el Doctor House, a veces el Grey Anatomy, porque esa no es tan buena como el Doctor House, y este otro que se llama el The Good Doctor, ya. Ahí normalmente hablan de epinefrina, es lo mismo. La epinefrina y la adrenalina son dos nombres para decir lo mismo, porque son el mismo neurotransmisor. Entonces inyectan epinefrina o adrenalina y el corazón al recibir esa bomba de neurotransmisor excitatorio se empieza a contraer más rápido, ¿ya? Porque genera una amplificación del efecto normal, que si lo hiciera con acetilcolina, que es como por así decirlo, lo habitual para trabajar, ¿ya? Más o menos claro con la sinapsis excitatoria. Por si acaso, yo les dije que el Doctor House era mejor que la otra, o por lo menos el Good Doctor no la he visto, porque el Grey Anatomy, porque con los capítulos que he visto, o sea, del Doctor House lo vi casi completo, no completo, pero lo vi casi completo. Realmente se hablan en una terminología técnica súper amigable, que la puede entender casi cualquiera teniendo un pequeño conocimiento, y normalmente son casos, entre comillas, reales, ¿ya? O muy similares al real, ¿ya? En cambio, el Grey Anatomy es como, no sé, por teleserie, ¿ya? Ahí no, hay casos buenos también, pero es tan larga que se ha vuelto latosa con el tiempo. Ya, hasta aquí, cuénteme. ¿Qué cosa? Grey's Anatomy es mejor más adelante. Al principio es un poco lenta, pero cuando ellos ya Que se bueno, yo he vuelven... escuchado lo contrario, ¿eh? He escuchado que las primeras temporadas, sin dar spoiler, hasta cierta parte crítica, como que valía la pena. Después de eso, como que ya no es lo mismo. Es muy Igual fantasioso, siento que se pero... pone mejor después. ¿Se pone mejor? Ya. No, yo no, Tiene yo que no ser veo hasta el final, aunque sea larga. que es muy larga, puede ser el tema. Bueno, hay otra que yo no sé si la han visto o han escuchado de ella, que se llama ER, que es sala de emergencias, y hay otra que es más antigua, que como del 60, que se llama General Hospital. Esa cuestión es súper vieja. Tiene como 12.000 capítulos, una cuestión así, que literalmente ha sido continua desde el año 60. Ahí por si la quieren ver, pues, ya que estamos en cuarentena. Ya, hasta aquí, la sinapsis excitatoria. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No, hay duda. Ya, ahora, los neurotransmisores excitatorios, por así decirlo, son súper adictivos, en el sentido de que mi cuerpo le encanta recibirlos, ¿ya? Por ejemplo, esto ustedes dicen, no, es que este chico es amante de la adrenalina. Literalmente, su sistema nervioso lo que le pide a su glándula suprarrenal es dame adrenalina. Y entonces la glándula suprarrenal, ya perfecto, yo te la doy, pero hace lo necesario para que yo la pueda secretar. Entonces empiezan a hacer cosas, por así decirlo, extremas, ¿ya? Que les den adrenalina, porque su sistema nervioso les gusta mucho funcionar más con adrenalina que con acetilcolina, porque se acostumbran al efecto, ¿ya? No pasa así con las drogas inhibitorias, ¿ya? Porque en la droga inhibitoria o los neurotransmisores inhibitorios, lo que hacen es apagarme, entonces no es que, claro, a mí me puede gustar dormir, por ejemplo, ¿ya? Pero es porque se libera serotonina cuando estoy durmiendo. Entonces, como es la hormona, el neurotransmisor de la felicidad, mi organismo está feliz. Y como le gusta ese neurotransmisor, busca hacer eso que le genera serotonina, ¿ya? Inhibitoria, vámonos a la inhibitoria. A ver, esa es la inhibitoria, funciona igual. La diferencia de la inhibitoria es que el neurotransmisor que se acopla a los receptores, ¿ya? La diferencia radica en que el neurotransmisor bloquea la acción del impulso nervioso. Entonces se empiezan a acoplar en este punto y el impulso nervioso, la proteína que recibe el neurotransmisor, la proteína de membrana, el canal que recibe el neurotransmisor, y ahí lo dice, hace que el potencial de reposo disminuya levemente, baje. Como baja el potencial de reposo y el umbral se mantiene, genera un espacio más amplio para poder despolarizarse. Entonces le cuesta superar el umbral porque me corrieron la barrera, pues me subieron la barrera, ¿ya? Por lo tanto, en la sinapsis inhibitoria lo que ocurre, en cierta forma, es que se abren ciertos canales que hacen que la neurona se vuelva más negativa. Como se volvió más negativa,
cuesta superar el umbral con la misma intensidad de estímulo, ¿ya? Es como en la carrera imaginaria que pusimos de ejemplo la semana pasada. Dijimos que el umbral es la primera valla, que si yo le pego a la valla y la boto, me tengo que devolver al inicio de la carrera para poder partir de nuevo. Ya, supongan que la meta está a 1 metro, perdón, la partida, entre partida y la valla que tengo que saltar, hay 1 metro de distancia. Lo que hace la sinapsis excitatoria es correr la meta hacia atrás. Entonces ya no está a 1 metro de distancia, pues está a 3 metros. Entonces tengo que correr más. Me cuesta llegar al umbral, porque me lo movieron, por así decirlo. Me corrieron la meta, ¿ya? Eso es lo que pasa más o menos en la sinapsis inhibitoria. La neurona se vuelve más negativa, el umbral no se puede modificar, siempre va a ser el mismo, se vuelve más negativa, pero al volverse más negativa, cuesta llegar al umbral porque por más canales de sodio que vaya abriendo, no consigo subirla tan rápido. Entonces yo no siento de la misma forma, porque al mover el estado del potencial de reposo más abajo o hacer a la neurona más negativa, necesito más fuerza para superar el umbral. Así de sencillo, ¿ya? En la excitatoria no, pues en la excitatoria lo que se hace en la excitatoria es liberar el neurotransmisor para que el receptor, cuando reciba al neurotransmisor, abra los canales de sodio y se despolarice como lo hace normalmente, ¿ya? Ahora, si recibe más o recibe otro neurotransmisor, abre más canales de sodio todavía y la neurona se sobreestimula, que era el ejemplo que les di, por ejemplo, con el caso del corazón, o la adrenalina en general. Por ejemplo, cuando ustedes pasan, un ejemplo manoseado, el del callejón oscuro, y se van por una calle muy peligrosa, o van solos, por ejemplo, o solas en la noche, y se asustan, y empieza el corazón solito a latir, y quedan así como tiritones. Ya, esa es la acción de la adrenalina, pues. La adrenalina lo que le está haciendo es tratar de ponerlo en un estado de alerta, un estado anormal, ¿ya? Lógicamente llega un punto en que los ojos le informan, por así decirlo, al encéfalo, y el encéfalo le dice a la glándula suprarrenal, oye, córtala, pues no sigáis secretando más adrenalina, si ya pasamos la calle, ya llegamos a la casa. Entonces, lo que hacen los neurotransmisores excitatorios es continuar la conducción del impulso como lo haría normalmente, abriendo canales de sodio, ¿ya? En cambio, en la sinapsis inhibitoria, lo que se hace es lo contrario. Llega el neurotransmisor al receptor, pero no entra sodio, ¿ya? La neurona se hace más negativa, y al hacerse más negativa, cuesta conducir el impulso nervioso como si lo hiciera normalmente, ¿ya? Hasta ahí, 2 tipos de sinapsis, excitatoria e inhibitoria, ambas modificables, ¿ya? Normalmente la inhibitoria siempre como que tiene la tendencia a apagarnos, ¿ya? O a dejar de sentir dolor, por ejemplo, lo que hace un corticoide, o un corticoide natural como el cortisol y la cortisona, que son hormonas, ¿ya? Pero lo que hacen en el sistema circulatorio para que pasen al sistema nervioso es como apagar un poco la neurona para que no duela, ¿ya? Precisamente porque la hace más negativa. A diferencia de las excitatorias, que lo que hacen es abrir los canales de sodio, pueden abrir más o pueden abrir menos para amplificar el efecto. Nada más que eso, ¿ya? Pregunta entonces, con los tipos de sinapsis. ¿Podría dar un ejemplo de inhibitoria? Cuando te vas a dormir, pues, el mejor ejemplo. Cuando te vas a dormir, ya, por ejemplo, nos vamos a acostar todos ya tarde, y no me pongo a hinchar con el teléfono, me pongo a mirar tele porque eso es súper perjudicial para poder dormir. Se libera, ¿cómo es que se llama el neurotransmisor? Deja acordarme. Es la dopamina, si no me equivoco. Y la dopamina lo que hace, sí, es la dopamina. La dopamina lo que hace es bloquear la acción de las neuronas en este punto, ¿ya? En este como vacío. Entonces las neuronas postsinápticas se vuelven un poquito más negativas y los estímulos se dejan de percibir. Por eso cuando estoy dormido, y estoy profundamente dormido, por ejemplo, yo no escucho, tampoco veo, porque, aparte porque los párpados están abajo, pero si tuviera el ojo levemente abierto no vería, porque el estímulo a nivel de retina, a nivel de oído medio, no se va a conducir, porque la dopamina está actuando, ¿ya? Y está actuando bloqueando la acción del neurotransmisor o de los otros neurotransmisores. Por lo tanto, las neuronas se volvieron levemente más negativas.
¿Cuándo se va a cortar eso? Posiblemente cuando venga un estímulo muy fuerte, ¿ya? Y el estímulo sea tan fuerte que la acción de la dopamina no pueda apagarse y supera este estímulo, por ejemplo, un ruido fuerte. Y ustedes se despiertan asustados. ¿Adivinen por qué? Porque la adrenalina, que nos encanta la adrenalina, por cierto, la adrenalina genera la sinapsis excitatoria y yo ahora puedo escuchar y ver y mi corazón después se aceleró un poquito precisamente porque me desperté rápido, me desperté con un ruido fuerte, ¿ya? Pero cuando te despiertan con un ruido fuerte, así como que se activa al tiro la sinapsis Sí, pues, excitatoria, mi sistema nervioso y por simpático, eso, sí, pues, mi por eso sistema lo despierta como asustado. control, pues. Entonces, si es un ruido fuerte, el sistema nervioso simpático dice, chuta, huye, escapa. Entonces yo me despierto y veo, no pasa nada, ya me doy vuelta y sigo durmiendo. No, porque mi sistema lo procesó, pues ya lógicamente tomé conciencia, ¿ya? Pero sí, ahí tienen el mejor ejemplo. En cuando se despiertan con un ruido fuerte o no sé, pues nos falta el vecino que a veces llega con el auto, escucha la música todo chancho y los despiertan a la 1 de la mañana, ya, puede ser. O por eso no se pueden quedar dormidos cuando hay fiesta en la casa al lado, por ejemplo, porque el ruido es tan fuerte que la dopamina no puede actuar. Ya, y ahí tienen el otro ejemplo. Yo les dije que lo peor para poder dormir es usar el teléfono o ponerse a mirar tele, porque la intensidad lumínica hace que se siga conduciendo el impulso de forma continua a través de la retina, aunque no esté escuchando nada, y la dopamina no se libera nunca. Al no liberarse nunca, olvídense, no se van a quedar dormidos. Por eso lo mejor, y antiguamente lo hacían las abuelitas, se colocaban como una mascarilla sobre los ojos y de hecho dicen que es muy bueno precisamente porque ayuda a que la retina descanse. Claro, porque si ustedes cierran los ojos, igual como que un poquito se ve, algo se denota de una u otra forma, ¿ya? No sé si queda más o menos claro. Sí, sí se entiende. Ya, por eso hay drogas, como les digo, y hay drogas súper fuertes, y trato de terminar con esto, porque vuelvo a repetir, esta parte es muy entretenida, precisamente por la acción que tiene una droga. Hay drogas como la heroína o el crack que hacen, literalmente de volado, ustedes escuchan algo y se les encienden luces, po. Escuchan, ven los sonidos. O escuchan los colores. Ustedes dicen, ¿pero cómo? Ya, porque la droga hace que se sobreestimulen las neuronas de sectores que no deberían estar estimuladas. Entonces, cuando pasa una longitud de onda específica hacia la retina, una luz hacia la retina, y de repente se escucha algo, es porque tenía que haberse conducido el impulso por el nervio óptico. Ya, pues, como están todas las neuronas prendidas por la acción de la droga, el impulso se desvía y aparte de conducirse por el nervio óptico, se va hacia los lóbulos temporales y se empieza a escuchar una luz. O en su defecto, escuchan algo y empiezan a ver colores. Eso se llama kinestesia, ¿ya? Que es lógicamente cuando se cruzan la información entre neuronas que son muy específicas. ¿Ya? Búsquenlo de esa forma, como kinestesia. Ya, chiquillas, o chiquillos. ¿Alguna consulta hasta aquí? Yo con respecto a la droga, ¿Ya? esto no cambiaría el efecto, o sea, ¿con qué tipo de sinapsis se Depende de la droga. relacionaría la droga? Es que ahí depende de la Alcohol. droga. Absolutamente Pero alcohol depende de la droga. y si fuera alcohol, ahí sería Ya, inhibidor, perfecto. Qué buena algo así. pregunta. ¿Qué hace el alcohol? Ya, el problema del alcohol es que el alcohol es capaz de pasar directamente por la bicapa fosfolipídica. Pongámonos al caso del sistema nervioso. Entonces, el alcohol ya entró por el circuito circular digestivo, pasó al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo está empezando a difundir a través de los capilares. Forzosamente va a llegar al sistema nervioso, tarde o temprano. ¿Por qué ustedes dicen, es que se me subieron las copas, o las copas me llegaron en la cabeza? Literalmente, porque el alcohol empezó a pasar a través de los astrocitos, acuérdense de las glías, a través de los astrocitos, y el astrocito le está entregando el alcohol a la neurona. Y se empieza a ubicar, por así decir, el alcohol en este sector, en el espacio entre botones sinápticos. Entonces, el neurotransmisor, cuando se libera, en este caso excitatorio, se libera el neurotransmisor no puede llegar a los receptores
porque esto está inundado en alcohol. Entonces, el neurotransmisor que es polar, que no se disuelve en el alcohol, y ahí, ojo con eso, no se disuelve en el alcohol está bloqueando la acción del neurotransmisor excitatorio. Por eso se inhiben, por eso a algunos les da sueño, o por eso otros son otras personas cuando se les pasan las copas, porque los centros nerviosos que tenían bloqueados en su conducta empiezan a emerger, pues empiezan a aparecer, y que por ejemplo, no, es que sano y bueno, sin tomar, no, es que a mí no me gusta el fútbol, y curados son, pero se miran todos los partidos, por darle un ejemplo. Ya hay otros ejemplos también. O ese, por ejemplo, que es malo para bailar. El típico amigo que es malo para bailar se manda 2 piscolas y queda, pero espectacular para bailar. Pues ya, precisamente por lo mismo. Porque los centros inhibitorios, había algo que inhibía la acción del bueno para bailar. Ahora ya no está bloqueada, pues ya no está protegida. Porque el alcohol evita que el neurotransmisor bloquee esa acción. Entonces, puede bailar todo lo que quiera. Por eso se dice que el alcohol tiene la acción de una droga inhibitoria, ¿ya? Porque el alcohol lo que hace es bloquear esto como una barrera y el neurotransmisor excitatorio no funcionar, ¿ya? Lógicamente nunca el alcohol va a ser como una droga inhibitoria en un 100%, porque como les dije, el alcohol se degrada relativamente rápido, por lo tanto, rápido me refiero a 8 horas, 9 horas, lo más seguro es que la tengan absolutamente degradada la copita de vino que se tomaron. Ahora, si se toman 2 litros, su organismo va a tener que procesar por más tiempo esos 2 litros de vino, ¿ya? Lógicamente, lo que hace entonces es bloquear esta parte del botón presináptico, ¿ya? Y se va a ir degradando con el paso del tiempo. Por eso a algunos lo más seguro es que se les pase la curadera durmiendo, ¿ya? Y con el tiempo cuesta más degradarlo porque el hígado también, entre comillas, está más carreteado. Por eso la curadera de los jóvenes a los 20 años es muy diferente a la curadera de los 40, lo más seguro es que es así que cueste resucitar, ¿ya? En cambio la droga, porque eso es lo que le iba a decir, son muy similares el alcohol a una droga inhibitoria porque la droga inhibitoria es lo mismo, bloquea la acción, ¿ya? Bloquea la acción de un neurotransmisor excitatorio. Y si la bloquea, no se cumple, así de sencillo, no se realiza. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una droga como el diazepam, que me va a dormir, que es, entre comillas, similar a la dopamina, va a bloquear la acción del neurotransmisor inhibitorio y el neurotransmisor no va a llegar a la otra neurona porque hay una barrera que lo está cubriendo. Eso pasa con el alcohol, solamente que rápido, y eso pasa con el diazepam o con las benzodiazepinas o los opiáceos en general, ¿ya? Ahí, como el opio tiene un montón de derivados, ahí sale la morfina, por ejemplo, ahí salen las benzodiazepinas o los diazepam, ¿ya? Un tipo es la benzodiazepina y un tipo de benzodiazepina es el diazepam. Entonces, como que están todas subdivididas, ¿ya? Y esa cuestión está súper publicada, está súper estudiada, por así decirlo. Entonces, les pueden hacer hartas preguntas de drogas. Pero por eso les decía yo que vamos a tener una clase de drogas para que se puedan entender bien, ¿ya? Ya, pues, hasta aquí. Consultas. Profe, Cuénteme. ¿la síntesis de los neurotransmisores tiene alguna relación con las proteínas sintetizadas en los corpúsculos de Nissl? Ya, perfecto. Son las mismas proteínas que se sintetizan en los corpúsculos de Nissl. De hecho, el corpúsculo de Nissl, que es el retículo endoplasmático ya de la neurona, se llama corpúsculo de Nissl porque no solo, sintetizan proteínas tan específicas como los neurotransmisores, ¿ya? Por ejemplo, el astrocito, ¿ya? Que es como la célula que siempre está al lado de la neurona, como ahí como fiel patiño, ¿ya? Los astrocitos tienen también un retículo endoplasmático, pero no sintetizan neurotransmisores porque no están especializados para poder hacerlo. Solo la neurona y sus corpúsculos de Nissl pueden hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, todos los neurotransmisores, y ahí sí es más grande el piscinazo que me va a tirar, pero me lo doy con certeza, que todos los neurotransmisores son sintetizados en los corpúsculos de Nissl, de las neuronas, lógicamente, ahí depende en qué sector. ¿Ya? ¿En qué sector del encéfalo me refiero? Porque hay neuronas que sintetizan más un neurotransmisor excitatorio, por ejemplo, que otras sintetizan más inhibitorio, etc. No sé si te quedó más o menos claro. Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Por eso era la importancia de aprenderse los organelos, porque precisamente como dice Ignacio, esas preguntas a veces aparecen. Son preguntas que deberían tener buenas, porque es una pregunta relativamente sencilla.
pero si no se acuerdan que el corpúsculo de Nissl es el que sintetiza el neurotransmisor, lo más seguro es que la van a tener mala. ¿Ya? Tienen que acordarse si se dan cuenta, son como 3 palabras, pero tienen que recordarlas. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahí está la inhibitoria, y finalmente, por eso la clase era corta, si no era mucha, no tenía mucha diapositiva. Ahí está la división. Preferí esta imagen porque está súper dividida de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos una neurona que puede estar en reposo, como puede estar funcionando. Si está en reposo, recuerden que está normal, por así decirlo, y eso se debe esencialmente a la bomba de sodio-potasio que mantiene este potencial de reposo. Si se enciende la neurona, pasa al estado de potencial de acción, donde se despolariza, se repolariza y se hiperpolariza. ¿Ya? Y funciona la neurona gracias a la sinapsis, donde tenemos 2 tipos. La eléctrica, que es fácil, fome, porque es por continuidad, está pegada una neurona con otra. ¿Ya? No es modificable, que fome, no es modificable. ¿Ya? Y más encima, y es un poquito más rápida. ¿Ya? Y la sinapsis química, que es la más entrete de todas, pues es modificable, se puede amplificar, se puede inhibir, y lógicamente es un poquito más lenta porque involucra la secreción de un neurotransmisor y que el neurotransmisor llegue al botón presináptico y se asimile, se interprete. ¿Ya? Y ahí tenemos 2 sinapsis, la excitatoria, ¿ya? Donde los principales neurotransmisores son la acetilcolina, la adrenalina. ¿Ya? Ahí me acordé de algo. Yo les dije que la adrenalina y la epinefrina son lo mismo. Sí, la adrenalina, se habla de adrenalina como neurotransmisor y de epinefrina como hormona en el torrente sanguíneo. Por eso se inyecta la epinefrina. Y es correcto porque va al sistema circulatorio. ¿Ya? Si eso saliera y pasara al sistema nervioso, se hablaría de adrenalina. Pero es la misma molécula. Molecularmente o bioquímicamente, epinefrina y adrenalina son lo mismo. ¿Ya? Y la sinapsis inhibitoria, y ahí tenemos neurotransmisores como el ácido aminobutírico, por ejemplo, o la dopamina, como les dije, que son neurotransmisores que apagan el sistema y que bloquean en algunos casos la acción de los excitatorios. Ya. Próxima clase vamos a ver los receptores. Me pasé un poquito, les pido disculpas, pero es que es entretenida esta parte de la sinapsis. ¿Ya? Pero era importante, había que explicarla y que quede bien explicada. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana entonces. Un gusto, ojalá descansen, dígale ahí. ¿Tienen clase ahora o no? ¿No? Sí. Sí, ya entonces los del libero ya los dejo para que puedan por último salir. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, dale nomás. Es que yo entiendo que haya una sinapsis eléctrica y una química, pero ¿existirá algún ejemplo que la diferencia, aparte de las características que tienen, pero así como, en este caso podría ser una sinapsis eléctrica y en este caso una sinapsis química? Ya, perfecto. En el sistema nervioso periférico, gran parte de las sinapsis son, yo diría que ahí se puede ver específicamente, ese 90%, casi todas son químicas. Todas son químicas, pueden ser modificables. ¿Ya? Por eso yo me puedo pinchar un dedo e inyectarme un anestésico y dejar de sentir de forma local. ¿Ya? A diferencia, y ahí está el mejor ejemplo, a diferencia del sistema de la médula espinal, como las neuronas están tan juntas en la médula espinal, es muy difícil que haya un espacio para que se pueda secretar un neurotransmisor. Por lo tanto, lo más seguro es que lo hagan por continuidad de membrana, tengan que forzosamente una neurona estar pegada con la otra. ¿Ya? Entonces, en la médula espinal es donde van a encontrar ese 10% de las sinapsis eléctricas. Es como meterse a la autopista y viajar, hacer una única ruta larga, ¿ya? Pero hacerla. Y como es más rápida, la médula espinal tiene que conducir los impulsos más rápido, pues si se van a interpretar en el encéfalo. El encéfalo es el que le va a hacer la pega, en resumidas cuentas. Por lo tanto, la sinapsis química es más común, como les digo, en el cuerpo, en el encéfalo, pero en la columna vertebral, en la médula espinal, se van a llevar a cabo principalmente esas sinapsis eléctricas, ¿ya? Porque como necesito que sean o viajen más rápido, por eso si se dan cuenta, hay una clásica anestesia, particularmente para las que han sido mamá o que lo están evaluando, le inyectan a la altura del sector lumbar la epidural, que va directamente a ese sector, a la médula, y adormece desde el sector lumbar hacia abajo, pero tiene que ir en la médula.
porque va a bloquear la sinapsis eléctrica, o sea, impide la conducción del impulso nervioso a ese nivel, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer la anestesia es evitar que se genere el impulso nervioso, no que se conduzca, que se genere. Entonces, por eso la persona se puede pinchar las piernas y no sentir nada. Y tiene que ser forzosamente en ese sector para lo que se viene, pues el dolor que se piensa en toda la musculatura que se va a deformar en el útero y que se va a tener que volver a posicionar, sin contar los huesos. ¿Más o menos? Sí se entiende. Y si nos hicieran una pregunta así como la sinapsis la sinapsis química o la eléctrica, ¿en qué sistema nervioso se...? La encuentran principalmente la eléctrica en el central, porque está en la médula espinal, y la química en el periférico y en el central. Pero, para ser más específico, periférico totalmente y el encéfalo del central, ¿ya? La eléctrica es exclusiva del central. Me va a tirar ese piscinazo, un poquito de duda, pero porque tendría que corroborarlo, pero sé de dónde puedo corroborarlo. Entonces lo voy a buscar y se lo voy a enviar. Pero yo estoy seguro que la sinapsis eléctrica es absolutamente exclusiva del sistema nervioso central. O sea, y de la médula, para ser más específica, porque la médula es parte del sistema nervioso central. En cambio, la química es más amplia, pues, abarca todo el periférico y el encéfalo. Porque el encéfalo es modificable. Por si acaso, ustedes pueden tomar una droga, por ejemplo, y apagar algún centro encefálico. ¿Sí? ¿No? Ya, profe, sí, entiendo. Gracias. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Ojalá alcancen a descansar. Que tienen clase algunos ahora. Nos vemos. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Muchas gracias, que esté bien.